está mi gente bonita en esta mañana? Les saludo desde acá, desde los estudios de Radio Pichincha, encantada siempre de poder acompañarles y por supuesto cuando tenemos cosas buenas que contarles, cosas positivas también, porque hoy vamos a empezar con salud, con nuestro querido Fernando Jaramillo, pero les anticipo que nuestra compañera Evelyn Caiza va a estar en los centros comerciales del ahorro conversando con las mamitas, con los papitos sobre también el precio de los uniformes. Viviana Erazo también estará aquí en cabina mostrándonos parte del trabajo que ha realizado esta mañana y en días anteriores, y vamos a hablar acerca del Yasuní. También vamos a hablar con los ambientalistas, con quienes promovieron el sí en la consulta popular y contrastar un poco las opiniones que se han dicho también en estos días sobre el tema del Yasuní, qué va a pasar en este sector con después de la consulta popular. 9:04, arrancamos entonces con el espacio publicitario, porque aquí está. Bueno, son las 9:16, 9:16, y aquí en este espacio de las Warmis quiero saludarle a la Vivi Erazo. ¿Cómo estás, mi querida Vivi? Qué gusto tenerte acá hoy en cabina para hablar un poquito sobre algunas coberturas que tú has hecho en estos últimos días. Has estado hablando sobre el costo de los útiles escolares, de los uniformes. Hoy también estuviste en un operativo tempranito por el tema de siniestros de tránsito, ¿no? Sí, hola Sofi, queridos amigos, amigas que nos escuchan. Bueno, les vamos a ir ampliando un poco los detalles de lo que ha sido este ingreso a clases y también lo que representa el gasto para las familias, que muchas de ellas no tienen los recursos necesarios y les ha tocado apretarse bastante para poder mantener a sus hijos en las escuelas, en los colegios, y también ahora con las listas de útiles, el diferente precio que tienen, no solamente las que ya ha detallado el Ministerio de Educación, sino también otros implementos que piden de parte de las diferentes instituciones educativas y que muchos dicen las personas que les obligan a comprar, ¿no? Entonces, varios de estos casos vamos a ir viendo. Muy bien, a me continuación. parece perfecto, pero vamos a darle paso a Evelyn Caiza, que está en este momento también en el Centro Comercial del Ahorro Nuevo Amanecer, y precisamente nos va a contar un poquito cómo está el ambiente en este Centro Comercial del Ahorro, si está la gente haciendo sus compras, a cómo están zapatos, medias y demás, y también pensando en que esta es una alternativa para comprar a precios que no sean tan altos, que no sean tan elevados. ¿Cómo estás, Evi? Buenos días. Hola Sofi, ¿cómo estás? Buenos días, así es, en esta linda mañana soleada nosotros nos encontramos en el centro histórico de Quito. Hemos venido a recorrer los centros comerciales de ahorro y pues acá estamos de fiesta con los vecinos, quienes primero ya nos pusieron música en ese parlante para atraer a la gente a estos negocios que tienen muchísima variedad. Te cuento, el centro histórico cuenta con 9 centros comerciales del ahorro y el sur de Quito cuenta con 2 centros comerciales. En estos lugares nosotros no solo podemos encontrar ropa, calzado y accesorios, sino también implementos de tecnología. Podemos encontrar también repuestos para autos, locales de cocina y algo delicioso que son las plazas de comida, ¿no? Las plazas de comida, sí, los patios de comida, como se los conoce por acá. Nosotros queremos que vean amigos, que vea Sofi, cómo está ahorita los locales, están ya empezando a abrirse. Hay cosas hermosas acá con el Ivancho. Nosotros ya vimos, le echamos del ojo a 2 pantalones por ahí, pantalón blanco, un pantalón rosado. Y vamos a conversar también con el presidente del lugar para que nos brinde un poquito ya más de detalles oficiales. Sin embargo, la gente sigue llegando. Recordemos que estamos en el contexto de un regreso a clases y por ello los lugares cuentan con un poquito más de gente. Pedro, muy buenos días. Bienvenido a las Warmis. Cuéntenos un poquito cómo ha ido la venta estos días, principalmente por el regreso a clases. Usted nos comentaba que tiene una papelería. ¿Cómo están los precios? ¿Cómo está la afluencia de gente? Muy buenos días a Radio Pichincha, muchas gracias por acercarse y al público que nos oye. Bueno, comentarles que tenemos una papelería en el Centro Comercial El Tejar, donde estamos dando a precios módicos con productos de calidad. Somos distribuidores de Paco, ¿no? Disculpe que diga la propaganda, ¿no? De buenos productos y estamos a bajos precios. Tenemos listas completas. Aparte de eso, estoy representando a los 11 centros comerciales que existen a nivel del distrito, de los cuales 9 centros comerciales se mantienen dentro del centro histórico, donde usted va a encontrar variedad de productos, ropa, bisutería, calzado, tecnología. Aproximadamente, ¿cuántos usuarios, cuántas personas asisten a diario a estos centros comerciales? Específicamente estamos en el Centro Comercial Nuevo Amanecer, que queda
abajo de la parada del Tejar del corredor? Bueno, tenemos la afluencia de unas 1,000 a 2,000 personas, ¿no? Fluctuando, entran y salen, si es más, si no tenemos un contabilizador para decir cuántas son en realidad. Pero si vienen, se dan las vueltas, van viendo precios, van observando, van a comparar precios, pero regresan a nuestros centros comerciales, ya que los precios son módicos y son bajos. Así es, más o menos, ¿cómo están los precios? Nosotros vamos ya a conversar con los comerciantes también para que nos cuenten, Pedro, ¿qué le parece? Bueno, por acá vemos unos pantalones súper bonitos y queremos conversar con el vecino para que nos diga que son de buena calidad, cómo están los precios, vecino. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marco Proaño, tengo el local aquí 55, tenemos ropa de dama, de caballero, de niño. Vamos a ingresar un poquito con Ivancho también para que ustedes vean las maravillas que hay acá. Yo, Sofía, capaz y llego ya con algunas bolsas a la radio. ¿Cómo están los precios? Muy cómodos acá. Esperamos que nos visite el distinguido público de Quito, de todo el país. Tenemos bonitos modelos en diferentes telas, de colores, calidades. Los precios están muy cómodos. Tenemos chompas, blusas. Esperemos yo pienso de que este centro comercial de aquí es el más económico. Y esperemos que todo el público de Quito nos venga a visitar y que compre aquí en nuestro centro comercial. Pero que sea económico no significa que no es de mala calidad. De hecho, es BBB, ¿cierto? Muy buena calidad. Tenemos muy buena calidad. Diferentes marcas, diferentes telas, lo que es pana, lo que es gabardina, lo que es jean. Eso le puedo indicar. Y más o menos a diario, vecino, ¿cuánto usted vende más o menos? ¿Usted siente que realiza las ventas que debería o está bajo? Sí, ha bajado un poco, ha bajado en este por tantos aspectos económicos del país, sí, creo que la situación, nos ha afectado bastante, pero esperemos, digamos, que de algunas medidas que se tomen podamos nuevamente reactivarnos y pensar en que la economía, digamos, vuelva, digamos, a la normalidad, tal vez, bueno, no en su totalidad, pero de alguna manera, sí. Muchas gracias. Cristina, muchísimas gracias y muchísima suerte con las ventas en estas blusas, de estos pantalones, como pueden ver, mi Sofi, todo maravilloso. Vamos a seguir viendo por acá zapatos. Sin embargo, si tú tienes alguna consulta, estamos pendientes mientras te indicamos los comercios de los vecinos acá en el Centro Comercial Nuevo Amanecer. Mi Eve, ¿cómo está la afluencia también de la gente? ¿Qué te dicen el fin de semana? Me imagino se activan más, ahora no vemos como que mucha gente, y esto también te lo pregunto porque ha habido también esta percepción de que es más barato comprar en la calle que en los centros comerciales, aun cuando son centros comerciales del ahorro. Sí, te cuento que debido a la hora, que es un poco temprano, pues no se registra mucha afluencia de gente, no obstante, los fines de semana y a partir de las 10, 11 de la mañana, pues esto sí, suele contar con bastante concurrencia de comerciantes, de personas, y lo que tú mencionas sobre los vendedores informales, pues es un tema bastante delicado que también lo vamos a estar indagando más adelante. Sin embargo, los vecinos de acá, dentro de los centros comerciales, sí presentan quejas, principalmente de que afuera los costos son un poco más accesibles y que, bueno, también no respetan los espacios de los centros comerciales. Justamente Pedro está aquí y nos contaba, conversábamos previamente a ello, ¿cuál es el inconveniente con los vendedores informales? Que bueno, de una u otra forma es un llamado a las autoridades porque ellos también necesitan trabajar. Bueno, en sí, la venta informal ha disminuido un poco, pero igualmente en la tarde o en la mañana es bastante comerciante informal, quienes perjudican, ya que ellos venden a bajos precios, ya que ellos no pagan impuestos, no pagan arriendo, no pagan nada. Nosotros pagamos aquí en los centros comerciales alicuotas, luz, agua, pero si ellos venden allá y la gente es muy cómoda, que a lo que pasa y ve que está barato, entonces van comprando ahí y ya no entran en los centros comerciales. De acuerdo, Pedro, sí, esto más bien es un llamado a las autoridades para precautelar por el trabajo de todos y de todas las vecinas de acá del centro histórico. Si tienes otra pregunta, si no, ya volvemos mirar contigo. Estos ternos de baño que están. Ya veo. Se está acabando la temporada de playa, ¿no? Lindo, sí, y no alcanzamos a ir. Es lo peor de todo, lo más grave. Están muy bonitos, mi Eve. Muchísimas gracias, Eve. Vamos a seguir acá también revisando algunos testimonios que se habían conversado con padres de familia. Acá está la Vivi también, que estuvo siguiendo este tema. Mi Vivi, ¿cómo viste a la gente mientras estaba comprando los uniformes? Bueno, ahorita igual veo que está súper vacío el centro comercial, también es por la hora, ¿no? Que claro, los padres de familia, después de su horario laboral,
creo que salen todos o siendo el fin de semana. Pero bueno, las clases se han iniciado de forma paulatina desde la semana anterior. Vemos como ya hasta, entiendo que hasta este lunes siguiente terminan de ingresar todos los estudiantes, igual en colegios, escuelas particulares, pero los padres, las madres de familia, sobre todo con las que pude dialogar, ya han comprado antes del ingreso sus uniformes, si bien no lo han hecho de forma completa, porque muchos no tienen para hacerlo por completo, han comprado lo necesario. Pero lo que sí escuchaba es que te dicen todo está caro. Claro, sí, todo súper caro, por eso han comprado solamente lo necesario, lo que como les dijeron alcanzaba, ¿no? Algunas mamitas. ¿Qué te parece si escuchamos estos testimonios precisamente en el retorno a clases, padres y madres? Sobre todo he escuchado a madres, ¿no? Que es como que están en las calles buscando las opciones más baratas, dónde conseguir, buscando precios, comparándolos y decidiendo por los productos que les alcanzan a su bolsillo. Vamos a escuchar los testimonios. Para mi nieto que entra al colegio, $120, pero solo los uniformes, fuera de zapatos, medias, así, solo el uniforme, calentador, todo eso que necesitan para el colegio. Pero de ahí los útiles todavía les falta, como en el colegio les mandan por licenciado, entonces es imposible saber cuánto se gaste ahí. No, nadie da nada ahora, en este tiempo. Está todo caro, señor. No nos alcanza, vivimos, o sea, vendemos a diario para poder nosotros sustentar cada ¿cómo se llama?, necesidad que tenemos. Como unos 150 vengo gastando, pero así poco. Ajá, ¿Y esos todavía ingresos, por ejemplo, diarios? Pues mi ingreso diario, yo a veces vendo $20, $30 y de eso tengo que gastar para la comida, tengo que gastar para colaciones y todo eso. No he gastado mucho, he buscado lo más económico en comprar para poder mandarle a mi hijo para que pueda terminar de estudiar. No he comprado nada adentro, yo he comprado desde afuera. ¿Y las unidades educativas no les están dando a ustedes los uniformes gratis? No, nadie nos da gratis, nosotros compramos con nuestro esfuerzo. Nos afecta mucho porque a veces tenemos y a veces no tenemos y francamente yo pienso que deberían, o sea, ayudarnos en algo economizando, porque a veces en el colegio, bueno, el año anterior nos pidieron unos libros que nos costaba cada uno $10, $12 y la verdad utilizaron, ¿qué sería? Un mes, 2 meses y a vuelta mandaban a comprar otro libro. Solo los uniformes, o sea, porque todavía uno compra lista de útiles, porque como recién hoy ingresaron, recién nos dieron una lista de útiles. De los uniformes, sí que alrededor de $100. ¿Por cada uno? ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 3, sí, por cada, la verdad. ¿Y esto qué tanto representa? No sé si es que en las unidades educativas les están dando los uniformes gratis o ustedes compran por fuera. No, pues nosotros compramos. Y por lo que veo ahora están como exigiendo porque dicen desde ya que ya les compren, igual las útiles nos dan enseguida y quieren que ya. Pero eso, no, la verdad, no sé si comprar de una vez porque no se tiene, pues. Pues sí, ahí están los testimonios, los padres, las madres sobre todo que hemos escuchado, ¿no? Te decían $20 diarios es el ingreso máximo que alcanzo, es decir, gana máximo $400 al mes y con eso tiene que cumplir con comprar los uniformes, textos. Según el Ministerio de Educación, por ejemplo, en los establecimientos privados no se puede exceder de un salario básico entre los dos, pero si tienes 2 hijos ya son $900 y por supuesto no te alcanza el décimo. Para quienes reciben el décimo, quienes son trabajadores autónomos, definitivamente no llegan, no, es muy difícil. Claro, por ejemplo, y eso también sumado a que la señora, digamos en este caso de la señora Marcia, que era justamente la comerciante que nos había comentado que ganaba máximo $20 o $30 diarios, no solamente tiene que cubrir los gastos de sus hijos, de sus 2 hijos en el colegio, con los uniformes, con los útiles escolares, sino que también debería pagar el arriendo, la comida mensual. Entonces es un mes en el que se apretan full, ¿no? Eso sumado también a los pasajes y a las colaciones de los chicos. Y claro, todos los otros negocios también se afectan, porque tú vas a cualquier lado y te dicen, bueno, por el regreso a clases la gente está gastada, así es que no está viniendo de pronto a comerse alguito el fin de semana y todo. Entonces es un impacto realmente para la economía y lo que tú le
les preguntabas, ya no se dan uniformes en los establecimientos educativos, los textos sí se están proporcionando, pero también había la queja de padres que decían que les mandan a comprar a veces cuadernos que son exagerados, que se quedan enteritos y pues, ¿qué pasa con esos cuadernos? Luego estamos desperdiciando muchísimo papel también. Vivi, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a regresar para seguir compartiendo información con ustedes. Hoy en la mañana también hubo un operativo que da cuenta de cómo se ha incrementado el número de siniestros de tránsito en la capital, ¿no? Y qué se está haciendo pues para reducir un poco esto que afecta. En el país mueren más de 2,000 personas en las vías, in situ, en las vías en siniestros de tránsito, sumadas a las personas que mueren después por las complicaciones de un siniestro de tránsito. Sí, y solamente, antes de irnos a la pausa, solamente en Quito existe un promedio de 8 accidentes de tránsito diarios. Entonces, es un incremento en realidad súper exponencial en relación al año anterior. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con eso y más. 9:33, estamos de regreso y la Vivi me acompaña el día de hoy. Ella es la Warmi Pocahontas, ¿no? Esta sí es la Pocahontas, muy linda y muy querida también acá con nosotros, y pues la Warmi Merlina se despedía hace un ratito desde los centros comerciales del ahorro. Mira, por acá, Nargis Narváez nos dice, por favor, en la avenida... En Solanda, dice, en el Hotel Quimiac hay una fuga en el sumidero y nadie se da cuenta. A la empresa de agua potable, por favor, que hagan un recorrido en el sector porque hay muchísimas fugas y están dañando también el pavimento, nos dice Nargis Narváez. Muchísimas gracias por tu saludo. También Raúl Zacoto nos escribe, Frank Marco, Elena del Carmen también, saludos desde España, un abrazo fuerte. Luis Guzmán y muchísima gente conectada. Saraí Cortés también, que está conectada con nosotros en esta mañana. Bueno, ayer estábamos aquí con el secretario de Movilidad y había algunas inquietudes. Yo quiero leerte, Vivi, un comentario que nos hacía nuestro querido Luis Guerra. No alcanzamos a trasladárselo al secretario de Movilidad, pero es importantísimo. Él nos decía, a propósito de la entrevista al señor Pérez, secretario de Movilidad, pregunto qué se está haciendo en el Distrito Metropolitano de Quito para evitar el alto porcentaje de siniestralidad que viene aconteciendo. Hace falta invertir en una cultura de prevención a fin de evitar la siniestralidad con la pérdida de valiosas vidas humanas irreemplazables. Continúan las vulneraciones también de derechos de personas con discapacidades y adultos mayores en el sistema metropolitano de transporte. Hay que volver a capacitar a los conductores a fin de sensibilizar y concienciar que la prioridad la tienen las personas con diferentes vulnerabilidades. Inmensos abrazos virtuales. Luis Ernesto Guerra, siempre en contacto con nosotros, y precisamente tú decías, hay un incremento de siniestros de tránsito. ¿Qué dice la MT? ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, esta mañana nosotros nos trasladamos hasta la avenida Simón Bolívar, una de las vías que mayor accidentes de tránsito registra aquí en la ciudad, en donde pudimos ser parte, ¿no?, un poco de un operativo que están realizando la Agencia Metropolitana de Tránsito en este mismo marco de crear conciencia en las vías, sobre todo con los conductores, para que se disminuyan los accidentes de tránsito. Este es un proyecto que se llama Visión Cero, que está destinado justamente a esto, a que los conductores puedan portar los documentos necesarios, también disminuyan la velocidad en las vías que, como ya sabes, son en las que más corren, la Simón Bolívar, la que siempre nos encontramos con accidentes de tránsito en la mañana. Uno viene de repente al trabajo, al estudio, a donde sea, y ya hay un accidente y se fregó toda la mañana porque por no llega. Por supuesto, exacto. Ajá. No sé, o sea, lo primero que hay que pensar es en la posibilidad de que se pierdan vidas humanas, claro, ¿no? Y lo segundo es, claro, todo lo que se afecta en la dinámica de las personas, ¿no? Y por eso también hay radares, 14 radares que están ubicados en la avenida Mariscal Sucre, en la Ruta Viva, en la avenida Simón Bolívar y en la Panamericana Norte, y la MT está con radares móviles que se usan de forma aleatoria, es decir, tipo pistolita, que los apuntan al vehículo y pues enseguida tienen si se están pasando los límites de velocidad. Y esto porque hay gente que ya sabe dónde están los radares y dice, bueno, aquí disminuyo la velocidad, pero más acasito arranco nuevamente. Claro, más allá ya acelero. Claro, y justamente es eso lo que se les está, digamos, un poco concientizando a los conductores, a las conductoras, en este tipo de operativos que se realizan como el de hoy en la mañana en la Simón Bolívar. Hay una cifra bastante importante en
este marco, por ejemplo, de lo que pudimos conversar ahí con las autoridades, de enero a agosto de este año se registran 1.900 accidentes de tránsito, solamente aquí en la capital. En el mismo periodo del año anterior, del 2022, se registraron 745 accidentes de tránsito. Entonces, vemos un incremento de más del doble de siniestros viales. Entonces, como tú decías, y algo muy importante también, si bien los siniestros viales van de una escala baja hasta una escala muy alta, la más alta es cuando existen muertes, ¿no? Hasta el momento, en este año existen 140 fallecidos en accidentes de tránsito y un total de 1.200 heridos, solamente aquí en la capital. Vamos a escucharle también, mi Vivi, a la funcionaria de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que precisamente da algunos detalles que tienen que ver con estos operativos que se están realizando en la capital. Estamos desarrollando un operativo destinado para la reducción de velocidad. Es un operativo netamente preventivo que lo realizamos por lo general con el afán de concientizar a los conductores para que disminuyan la velocidad en estas vías que tienen un alto índice de siniestralidad. ¿Cuántos accidentes de tránsito se han producido aquí en la ciudad solamente en lo que va del 2023? ¿Ha existido un incremento quizás? Aproximadamente tenemos 140 personas fallecidas y 1.200 personas heridas. Alrededor de 1.900 accidentes de tránsito aproximadamente, especialmente en las vías principales, que tenemos la Simón Bolívar, la Ruta Viva, la Avenida Interoceánica, la Avenida Maldonado. Justamente los operativos que nosotros realizamos como Agencia Metropolitana de Tránsito son especialmente para el tema, como le explicaba, de reducción de velocidad, personas que conducen bajo efectos del alcohol, personas que no utilizan el cinturón de seguridad. También nos enmarcamos mucho en el tema del sistema de retención infantil, así como el uso de casco por parte de los motorizados. ¿A cada cuánto se hacen estos operativos y en qué partes de la ciudad? No sé si existe una hora más o menos, o por qué los están haciendo específicamente en este horario. Los accidentes de tránsito por lo general ocurren entre el mediodía y la medianoche. Es cuando más tenemos accidentes de tránsito, de lunes a viernes, aproximadamente el 68% de accidentes. El fin de semana nosotros contamos con el 32% de accidentes. El por qué estamos realizando en estos horarios y a estas horas es porque en estos momentos generamos el tema de concientización a los conductores, porque es cuando más exceden la velocidad. Hay que recordar que la agencia se encuentra en este momento enmarcada en Visión Cero, sí que es una campaña que se destina a reducir las personas heridas y fallecidas dentro de las vías. También hay que recordar que el tema de la seguridad vial pertenece tanto a los conductores como a las autoridades, por eso hacemos un llamado a la concientización para todos mantener el respeto mutuo en las vías. Entonces, esta declaración que es parte de lo que tienen que saber los conductores, las conductoras, también para los peatones es información importante, ¿no? Porque todos somos corresponsables de lo que ocurre en las vías y de lo que puede llegar a ocurrir, que son esas tragedias producto de los siniestros de tránsito, que son prevenibles, porque si realmente respetamos las normas de tránsito, son prevenibles estos siniestros, mi querida Claro, Vivi. y justamente, digamos, es importante que los ciudadanos, las ciudadanas tomen atención a esta campaña, porque bueno, primero se hace una especie de socialización y después ya la segunda vez que les agarren ya no les va no les van a hablar muy despacito. Ajá. Seca la multa y les cae. O prisión en varias claro, causas, es ¿no? verdad, también tiene razón. Mira, nos escribe Vanessa Gabriel y nos dice, todo está caro con referencia a los uniformes. El problema es que no hay nadie que controle. No soy mamá, pero soy tía y ayudo a los útiles de mi sobrina, y qué barbaridad lo caro que está, que es un punto muy importante el que está tocando, porque debe haber control también de precios, sobre todo en este regreso a clases. Rodrigo Ponce León, felicitaciones por el operativo. Una pregunta, ¿los motociclistas, los ciclistas y los que conducen patinetas no tienen ley? Bueno, sí, la ley es para todos. La EMAPS también, José Juan Luis Alvear, buenos días, por favor que la empresa de agua potable arregle una fuga de agua en la calle Gonzalo Díaz de Pineda y Sucre, en Tumbaco, más de un mes de esta fuga. Mi Vivi, vamos a pasar al tema del Yasuní, tenemos ya nuestra invitada conectada. Antes de esto solamente quería mencionar que se dio una sentencia histórica, 3 años de prisión para la mujer que asesinó al perrito Spike.
Esto lo tiene Tu Voz TV. A propósito, un saludo a mi querida Johanna, que está en sintonía y me recordaba esto, porque ahora que estamos hablando de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los sintientes, que son en este caso los perritos, se da esta sentencia, se esperó muchísimo, se presionó muchísimo, porque realmente hay la necesidad de que haya este precedente. Blanca C. fue sentenciada a 3 años de prisión tras ser declarada culpable del asesinato de Spike, el perrito de raza husky siberiano que fue estrangulado en un árbol hasta su muerte el pasado mes de noviembre de 2022 en el sector de la Argelia, al sur de Quito. Así lo dispuso la jueza Yolanda Portilla Ruiz la tarde de este 29 de agosto. Además, la sentenciada, deberá pagar una multa equivalente a 4 salarios básicos unificados. También deberá pedir disculpas públicas a la familia a la que pertenecía Spike a través de un medio de comunicación. Igualmente se dispuso tratamiento psicológico para la sentenciada y se solicitará al municipio de Quito que se disponga un departamento especial para realizar necropsias en este tipo de casos. La coordinadora nacional de la ONG Animal Libre Ecuador y abogada especialista en derecho ambiental, Marianela Irigoyen, dijo también que esta es una sentencia histórica y marca un precedente, pues es la primera vez que una jueza dicta esta sentencia por la muerte de un animal que pertenece a la fauna urbana. 3 años de prisión para esta señora y realmente sin esperemos duda un precedente, que se cumpla. pero sin embargo, o sea, lo del tratamiento psicológico es súper importante porque es un peligro para la sociedad, ¿no? A una persona que mata así, de esa forma tan cruel a un animalito lo estranguló de una forma muy, muy cruel. Vamos a saludar, mi querida Vivi, ya a Belén Páez, presidenta de la Fundación Pachamama. Muchísimas gracias por esperarnos un ratito acá. Es importante hablar sobre lo que ocurrirá en la zona del Yasuní después de la consulta popular, ¿no? Cuando los resultados sean proclamados y también, sobre todo, cuáles son los pasos a seguir para que Petroecuador salga de esta zona. Muy buenos días, Belén, ¿cómo está? Viviana y Sofía, ¿cómo están? Me alegra escucharles todas las noticias que están contando. Y bueno, esta es una especial porque tiene que ver con un referéndum ciudadano que se llevó a cabo hace 2 semanas en el Ecuador, hace menos de 2 semanas. Y como todos sabemos, hubo un 60% de un rotundo sí por parte de la ciudadanía, especialmente la población joven del Ecuador. Le dijo sí a un modelo diferente, a un modelo que cierra una era que es conocida en el Ecuador como una era de desarrollo petrolero que ha durado más de 50 años y que en el día de hoy, en los próximos años, va declinando. Esa producción petrolera va declinando. En los próximos 4 años hay un cierre de un primer ciclo petrolero y lo que ha ocurrido ahora, al contrario de ser algo doloroso o de ser difícil para algunas personas de entender, lo que tenemos que entender los ecuatorianos con este voto es que tenemos una posibilidad importante, diferente, de construir un puente en toda la región de los 9 países amazónicos. Ecuador se convierte en este país pionero para definir unos pasos hacia lo que llamamos una economía post-extractiva, post-petrolera. Y esto trae muchas buenas noticias porque estamos hablando de la salida de una economía que hoy por hoy al Ecuador le ha significado, sí, muchos años de un llamado desarrollo, pero también ha tenido mucho impacto ambiental que lo podemos anotar. Pero a lo que me quiero enfocar ahora es que este camino hacia una economía de energías libres de contaminación, energías limpias, un camino hacia la no deforestación, hacia la bioeconomía, la biotecnología, hacia la restauración, hacia la conservación de ciclos de agua, le va a permitir al Ecuador tener un momentum histórico en donde está pujando. Esto es como doloroso para algunos sectores, pero estamos pujando como si fuera un dolor de parto hacia un nuevo momento, hacia una nueva era, hacia un nuevo modelo económico. Para esto todos los ecuatorianos tenemos que poner mucho de nosotros para poder llegar a este modelo en donde los países del mundo nos reconocen e invierten en nuestro país. De hecho, Ecuador se está convirtiendo hoy mismo en un país piloto para poder ser compensado, retribuido por toda la no deforestación que se está logrando y a través de créditos de biodiversidad, de créditos de carbono, de un entorno que favorece al entorno de finanzas climáticas, de finanzas por la naturaleza. Ecuador en las próximas de clima y biodiversidad puede llegar a tener de agencias bilaterales, pero también por parte del sector privado. Entonces,
ese es el primer mensaje, ¿no es cierto? Más allá de lo que tiene que hacer Petroecuador, más allá de lo que se tiene que lograr en términos de lo que ya se ha establecido en la votación, se sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer quién. ¿Qué es lo que tiene que hacer Petroecuador? Es salir con la infraestructura afuera y tiene un plazo y tiene una manera ambiental de hacerlo y tiene que rendir cuentas mientras lo hace y tiene que incorporar a varios sectores de la sociedad civil para poder interlocutar y que se dé cuenta esto con transparencia de qué está ocurriendo. También hay que levantar fondos para que esta salida sea una salida adecuada, que tenga recursos. Y en este sentido hay responsables y hay una línea de tiempo en la que Petroecuador tiene que, en los próximos meses y años, sacar la infraestructura que está operando en este momento en el Parque Nacional Yasuní. Belén, ¿cómo está? Muy buen día, les saluda Viviana Erazo. Bueno, hemos visto que también existe resistencia, ¿no?, de algunos sectores. Muchos economistas, digamos, hacen como que eco de esta falencia que tendría el Estado en un futuro, una falencia económica, monetaria, de frenar las actividades tanto en el Yasuní también como en el Chocó Andino, pero principalmente enfocados en el campo ITT. ¿Ustedes cómo han visto este panorama y también cuáles podrían ser las opciones, digamos, que contradigan este fatal escenario que adelantan los expertos? Bueno, todos estos números que se levantan, digamos, que son muchos de ellos, no tienen, digamos, no son robustos, no son números que realmente están informando con transparencia a la población, sino que están de alguna manera mitificando algunos números que no son reales, como el número de empleados que están operando en la zona que pertenecen a Petroecuador, como a largo plazo, a 20 años, cuánto Ecuador deja de percibir por ingresos petroleros. Entonces hay una serie de especulaciones basadas en el miedo. Y el miedo normalmente viene justamente por el temor al cambio a estas estructuras de poder y control asociadas por el tema petrolero, a empresas privadas que dan servicios a las empresas petroleras y por un Estado que ha sido muy dependiente de una economía basada en el petróleo. Estamos teniendo alguna dificultad con la conexión vía internet. Sí. Se fue la conexión. Modulaciones sobre... Ahí ya volvió. ¿Estamos? Sí, estamos nuevamente, sí. Entonces, lo que ponía en consideración es que incluso el barril del valor del petróleo hace unos años tenía un pico favorable que le daba al Ecuador unos recursos que ahora mismo no cuenta con ellos. Entonces, la tendencia a futuro del petróleo, de lo que deberíamos a nivel global entender, es que 2/3 de los combustibles fósiles de petróleo que existen en el mundo ya no pueden emitirse, ya no podemos, digamos, sacar ese petróleo, exportarlo, y esto quiere decir que está relacionado con el tema del calentamiento del planeta, y algunos de nosotros, la mayoría, deberíamos saber que este 1.5 grados centígrados le permitiría a la especie humana seguir en el planeta, pero para esto tenemos que hacer muchos esfuerzos. Entonces, Ecuador se convierte en un país pionero porque está hablando sobre la democratización de la justicia climática, está dando un paso muy avanzado a nombre del mundo entero, porque está diciendo, con este esfuerzo el Ecuador está avanzando hacia un camino hacia la descarbonización. Realmente estamos hablando sobre un camino, un puente para construir un nuevo modelo económico que no está basado en la extracción extractiva, pero que tiene a la vez un sinnúmero de otras opciones que tienen que ver con los nuevos mecanismos de financiamiento para la conservación. Estos mecanismos pueden ser los canjes de deuda por conservación para la Amazonía, las inversiones provenientes por mercados de carbono, las inversiones provenientes de mercados de biodiversidad y de un entorno que favorece a la conservación de la biodiversidad, la conservación de los ciclos del agua y la restauración, y sobre todo la biodiversidad cultural que también existe en este lugar. Belén, entonces, es importante lo que usted está notando, y yo creo que también hay que tener todo el panorama y todas las voces, ¿no? A mí me parece fundamental esto. Yo creo que sí hay una conciencia ambiental en este momento, más allá de lo que se diga en torno a la extracción petrolera en nuestro país, pero sí quisiera que podamos escuchar también a David Almeida, que seguramente usted lo habrá escuchado. Él es vocero también de los trabajadores de Petroecuador, y él
da algunos puntos que sin duda también llaman la atención, ¿no? Que claro, cuando revisamos los resultados de la consulta nos llamaron la atención. Vamos a escuchar el primer extracto. Recuerden ustedes que el ambientalismo habló siempre en nombre, sobre todo de las comunidades que están en la zona de explotación, y habló siempre de que estábamos tratando y buscando de defender no solo la naturaleza, sino los intereses de aquellas comunidades. Y resulta que en la práctica, las provincias de Orellana y de Sucumbíos se pronuncian rotundamente por el no en esta consulta, como nosotros en cambio lo habíamos advertido. Y esto ya primero demuestra la primera mentira del ambientalismo alrededor del tema. Es decir, no se buscaba el interés de las comunidades de la zona, habían otros intereses detrás y simplemente eso es lo que ha quedado demostrado. Ahora, en las consecuencias de esto, aparte de lo que nosotros habíamos venido diciendo, es decir, ya los 1.200 millones de dólares al año que va a dejar de recibir el Estado, el hecho de que se tenga que invertir del bolsillo del pueblo ecuatoriano para desmontar la mejor infraestructura petrolera que teníamos en el país, y el impacto económico que va a tener en las comunidades, ¿no? Porque hay una razón también por la que están inconformes en este momento Orellana y Sucumbíos, y es que son provincias que viven casi exclusivamente alrededor del petróleo. Recién el martes pasado el Banco Central publica las cifras de lo que nosotros ya veníamos advirtiendo y establece que hasta 2025 se perderán 107.000 fuentes de empleo relacionadas con esta industria por el bloque 43. Eso tiene una explicación. No es que en el bloque 43 solamente trabajan o están vinculados los 1.000 trabajadores directos en el bloque. Para que opere el bloque 43 tenía que proveerse servicios de todo tipo, desde equipo pesado, equipo fluvial, servicios de comida, de alimentación, de telecomunicaciones, es decir, una gran variedad de servicios que viajaban sobre todo desde las ciudades de la provincia de Orellana y de las ciudades de la provincia de Sucumbíos, que es la razón por la que estas provincias se oponen a la consulta popular. Precisamente esto sobre lo que ocurrió en las zonas donde está el Yasuní. ¿Por qué no ganó en estas zonas la consulta popular? Bueno, es una buena pregunta. Gana el no en esas dos provincias, porque si hacemos un recuento histórico, es ahí donde el petróleo ha operado en los últimos 50 años. Y son las comunidades Guaraní y algunas otras comunidades que están ahí, que han sido afectadas durante estos 50 años. Pero también hubo una campaña por parte de las empresas operando en estas dos provincias para promover este sentido de desorientación a las personas que tenían que ejercer su voto desde las comunidades. En cuanto a la economía de las comunidades, salir de esta dinámica en donde reciben dinero por ser empleados de una empresa petrolera, les da especialmente a los guaraníes una posibilidad de entrar en un camino hacia las compensaciones por biodiversidad, por biotecnología, por la participación de fondos del mismo Estado como Proamazonía, como el Fondo Sociobosque, que podría promover en estas comunidades guaraníes que habitan en esta zona del ITT proyectos que van realmente a beneficiar y a mejorar la calidad de vida de las personas, porque los recursos que han obtenido las personas indígenas, las comunidades de la industria petrolera, hay también análisis que pueden evidenciar que no necesariamente han mejorado la calidad de vida, sino al contrario, se ha destruido la cultura, al contrario, se evidencia una separación intergeneracional entre padres y hijos, se evidencia que hay una contaminación profunda de todo el tema ambiental que ha mantenido la vida. Anotando lo mismo que ha dicho David también, que a mí me llama la atención lo que ocurrió en el Coca, por ejemplo, sí es llamativo de que una vez que sale el petróleo o que no es rentable la extracción, dicen la gente se queda sin nada. ¿Cómo es que estos territorios que han dado tanta riqueza se quedan sin nada? ¿Cómo es que la gente se queda absolutamente sin nada, sin ninguna alternativa, sin tener que hacer? Claro, y prácticamente, bueno, un poco más acotándole antes de que nos responda Belén, justamente lo que usted mencionaba se llama destruir el tejido social, ¿no? Y eso es lo que prácticamente han denunciado varias comunidades indígenas de estas zonas que han sido
digamos, un poco víctimas del extractivismo, es que prácticamente lo que hacen es llegar las petroleras, distanciar a personas unas con otras, e incluso existen estas rivalidades, ¿no? Mientras unos están de acuerdo con la explotación petrolera, otros no, otros defienden la tierra, y ahí es cuando se empiezan a enfrentar entre las propias culturas, ¿no? Los propios pobladores. Entonces, ¿cómo vemos esto? Sí, hay una realidad que ocurre no solamente en el Ecuador, sino en toda la región de los países amazónicos que están dependiendo de economías extractivas, tanto de petróleo como de minería, de cambio del uso del suelo, donde existen construcciones de hidroeléctricas. El impacto es el mismo. El extractivismo lo que hace es destruir a ese bosque, destruir la biodiversidad que existe ahí, destruir a las culturas, violar derechos humanos, violar derechos territoriales, violar derechos de la naturaleza, sistémicamente violar los derechos colectivos. Y esto es un ejemplo. Lo que ocurre en Ecuador es un ejemplo que se puede hablar desde muchos otros lugares donde hay extractivismo en el mundo. Entonces, lo que ha pasado con los guaraníes, con los cufanes, con los secoyas, que además los últimos años han ganado, digamos, en las cortes nacionales e internacionales reconocimiento para frente al extractivismo, porque han sido violentados sus derechos. Lo que se puede ver, y los datos anuncian con claridad, de que las provincias más pobres del Ecuador son las dos provincias de Orellana y de Coca. Claro, eso sí es llamativo, sin duda. Belén, yo antes de finalizar, porque ya nos quedan poquitos minutos, quiero escuchar nuevamente a David Almeida, porque él dice otro tema que sí quisiera que usted me dé su opinión. Él dice que hay dos sectores que han ganado con esta consulta popular. Vamos a escucharlo. El BAI 3, por favor, Estevita. Hay dos beneficiados en el sí. Uno, los que pusieron dinero en la campaña por el sí, que son precisamente los capitales verdes internacionales, representados en las ONGs que operan en nuestro territorio, que buscan que nuestro país deje de producir sus recursos para someternos a la política de endeudamiento con bonos de carbono. ¿Sí? Con los bonos verdes y azules, famosos bonos verdes y azules, que además tienen la condición de que nos entregan dinero de deuda, y esa deuda tiene la condición de que solo se puede usar en comprar tecnologías verdes, infraestructura verde o servicios verdes, que coincidencialmente proveen justamente los financistas de las ONGs verdes. Entonces, esos son los primeros beneficiados, y por último, por eso hubo tanta campaña en el sí, inundados las redes, actores, spots y con temas inéditos, coreografías, demás. Ustedes saben cuánto vale un minuto de esos spots. Por otro lado, ¿quiénes se benefician? Los que no pusieron plata en la campaña por el no. Porque uno hubiera esperado, lo lógico era que, digamos, si habían los capitales verdes por un lado, los capitales petroleros hubieran hecho lo suyo por el otro lado. Pero en realidad, la campaña por el no la sostuvimos únicamente los trabajadores. Fue notorio y público. Solo los trabajadores fuimos casi los únicos que defendimos la campaña por el no, y obviamente con recursos modestos que tenemos los trabajadores. ¿Por qué es que las petroleras no apoyaron la campaña por el no, no pusieron plata? ¿Por qué se benefician? Bueno, ¿qué responder ante esto, Belén? Porque obviamente nos llama un poquito la atención el tratar de entender todo lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo, porque lo que usted menciona es cierto, lo que estaba mencionando sobre las sociedades y cómo se afectan también, pero sí hay este temor de que exista una dependencia, endeudamiento. A ver, amigas, hace algunos años Correa siempre desafiaba, ¿no?, al sector ambientalista, a los indígenas, a todos, y decía, si quieren algo que suceda en el Ecuador, vayan a las urnas y ganen las votaciones. Esta votación ganó hacia el favor de la vida, de la conservación de los bosques, a mantener el crudo bajo tierra, y hay actores a los que les va a doler esta situación, porque se va acabando una era en que la que estábamos acostumbrados a hacer un tipo de cosas y a manejar un tipo de economía. Entonces, como dije al principio, esta transición es dolorosa para algunos sectores, pero trae muchas oportunidades para reabrir un espacio para crear un nuevo diseño económico basado no en la extracción, no en el impacto ambiental, pero en las condiciones que le dan al Ecuador las posibilidades de ser un país que trabaja por la restauración, por la bioeconomía, por los servicios ambientales. Y cuando hablamos del canje de deuda por conservación en Galápagos y lo que va a ocurrir con un canje de deuda por la Amazonía por temas de conservación, son temas que pueden traer mucho debate, pero al final lo que se quiere es que los recursos ingresen hacia los gobiernos locales, hacia los gobiernos municipales, hacia los planes de vida de las comunidades indígenas, y que de esa manera hay una inversión social
cuando se habla de conservación se tiene que hablar de inversión social, se tienen que erradicar estas brechas tan altas entre las ciudades y las comunidades amazónicas que finalmente son las responsables de conservar los bosques más biodiversos del planeta. Belén, solamente una última pregunta. ¿Qué pasa con el resto de la explotación petrolera? Porque este campo es el único, digamos, que no sería explotado, es del 43, pero ¿y el resto de explotación petrolera? Bueno, los campos que están en el norte de la Amazonía operando, seguirán operando, según sus contratos y sus licitaciones, pero la 11ª ronda de petróleos, que ha sido siempre un fracaso, que nunca ha logrado expandirse en el centro-sur de la Amazonía, es un claro ejemplo de que comercialmente el Ecuador no está encaminado a tener más ampliación de frontera petrolera y que además a nivel global sabemos que esos combustibles tienen que mantenerse bajo tierra y que el Ecuador tiene grandes opciones para ser compensado y poder invertir en un nuevo modelo económico. Muchísimas gracias, querida Belén, por acompañarnos. Yo creo que esto es importante incluso para seguir debatiendo y seguir conociendo, ¿no? Ese es el interés, porque, por ejemplo, Rodrigo Ponce acá nos dice, yo voté por el sí, pero me pregunto si hay un proceso de transición y si estamos preparados para ello, y seguramente es lo mismo que se preguntan quiénes votaron por el sí, y pues bueno, quienes votaron por el no dirán, yo no soy responsable de eso, y no, y es que todos como Ecuador debemos pensar en los retos que tiene para todo el país, mi querida Vivi. Claro, y justamente, como igual para cerrar, es de lo que hablabas, ese proceso de transición, es un año después donde empezaremos a ver los primeros resultados de esta decisión que hemos tomado democráticamente. Bueno, nos despedimos con esto. Acá nos acompañaba Viviana Erazo, nuestra Guarmi Pocahontas también, y despedíamos a Belén Páez, presidenta de la Fundación Pachamama. Un abrazo para todos ustedes, amigos y amigas. Mañana volvemos con más.